Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy, claro, me olvidé de decirles que hace un montón dejé la clase de disposición y yo me olvidé de decirles. Estaba ahí puesta la clase de la vez pasada. Y también les había dejado material, pero también me olvidé de decirles porque se me pasó, hoy caí en la cuenta que teníamos clase, pero yo había dejado unos textos, pero no importa, de la Revolución Inglesa. Eh, Están acá, lo voy a decir igual por las dudas. Em, Esperen que voy a compartir un segundo. Em, Acá, a ver. eh, ¿Cuál compartí? ¿Esta? ¿Están viendo mi ventana? ¿Ahí? Sí, se ve, sí. Bueno, había puesto, pero bueno, perdón, se me pasó. Ah, ahora el WordPress me lo llenan de publicidades. Voy a tener que pagarlo, me parece. Eh, Acá está la clase de la vez pasada, ¿ven? Y acá dejé la Revolución Inglesa. Si hacen clic, dejé unas hojitas. Es el mismo libro que teníamos de Pizarello, pero también dejé, este textito de Foucault, no sé si lo conocen, Michel Foucault, son una clase en realidad de un texto, ahora lo presento, y dos hojitas más acá y unas cronologías de acontecimientos. Todo esto estaba ahí abajo, si van para atrás, en este link, abajo de la clase esta que es la de la vez pasada, ¿está bien? Y bueno, era un poco el material para la clase de hoy, pero bueno, no importa. Igual tampoco sé si van a leer o no, pero bueno, tendría que haberles avisado. Eh, pero bueno, si están en una computadora pueden abrir porque mi intención era seguir un poco esta clase. Es así, este autor, no sé si lo conocen, es un filósofo, tal vez lo ven en derecho penal, cuando ven vigilar y castigar, y no sé si alguna otra materia más de filosofía del derecho, o bueno, no sé. Em, y da cursos, y los cursos del autor se editaron. Si saben de lo que estoy hablando, me dicen, ¿eh? Uno de esos cursos se llama Defender la Sociedad, y, ay, lo pagaría. Buah, tengo ese ruido de mierda, perdón. Eh, Dentro de esas clases, este curso es un curso en donde empieza a hablar del poder, el autor de un giro, digamos, dentro de sus investigaciones. Más allá de eso, la clase del 4 de febrero, que él da, de 1976, que es la que les dejé para leer, en realidad, como para esta clase, habla de cómo fue que aparece lo que llamamos el common law, el derecho común en Inglaterra, digamos, el surgimiento de esta concepción o esta conceptualización. Y me parece que es bastante claro para entender digamos, la idea, ¿sí? Y para entender también los antecedentes que van generando el hecho revolucionario inglés, que es lo que yo quería trabajar hoy, a continuación de lo de la clase pasada. La vez pasada eh, estuvimos trabajando, no sé si vinieron todos, si se acuerdan, las formaciones estatales modernas. Y bueno, les dije que la formación estatal moderna tiene dos elementos fundamentales, que es el cobro de tributos y el monopolio de la fuerza física por parte de una autoridad. Y esto es un proceso lento y gradual, eso fue un poco lo que tratamos de decir, un proceso lento y gradual en el que la concentración, el monopolio de la fuerza se va dando de a poco a medida que los reinos se expanden y en la expansión, bueno, van anexando territorio, consiguiendo aliados o fieles a esa corona o al reino, en las disputas que tiene la monarquía con las diferentes noblezas o con los diferentes gobiernos territoriales.
Y en esa expansión se va generando, por un lado, el cobro de tributos por parte del monarca, eh, y al mismo tiempo la consolidación de un ejército, la exigencia por parte del monarca del desarme de aquellos a los que el monarca tiene que asegurarles la propiedad. Esto es algo que todavía no se exige, pero es lo que va ocurriendo. Y la disputa es entre la monarquía y las diferentes noblezas. Son disputas territoriales por gobiernos territoriales, igual que ahora un poco, eh, con diferente tipo de legitimidad. ¿Por qué? Porque los gobernadores no gobiernan en nombre de una ley racional, sino que gobiernan por una legitimidad que podríamos llamar divina, es decir, la legitimidad fundada en la palabra de Dios. ¿Siguen esto que estoy diciendo? La vez pasada, Agustín, me preguntaste y no te pude ni responder eh, el concepto que tiré de ciudades liberadas. Estuve buscando porque dijo, si no me va a matar Agustín. Este, Tampoco lo encontré tal cual, me fui a mis apuntes viejos, pero les había contado que, como conceptualización, que los monarcas, al expandir su territorio, al extender su territorio, el dominio de su gobierno, van estableciendo de alguna manera alianzas con una clase productora que va a ser la futura burguesía. Eso no sé si se acuerdan que les dije. Es muy importante porque es la burguesía el actor protagónico de las revoluciones, es el sujeto capitalista y es un poco la mentalidad racional de la modernidad. ¿Qué quiero decir? Cuando empezamos a hablar de racionalidad en la modernidad, hablamos de racionalidad capitalista. ¿Y qué significa hablar de racionalidad capitalista? Significa pensar costos y beneficios, significa pensar en utilidad, significa pensar en valorización del tiempo, en maximizar beneficios, ¿sí? Que se corresponde también esta forma de pensar con un modo de producción, que es el capitalismo, que significa producir en excedente. Todo esto, eh, y toda esta racionalidad de la que estamos hablando, era una racionalidad que se iba creando y al mismo tiempo se iban estableciendo relaciones o lazos políticos de conveniencia entre el monarca y las clases productoras locales. Clases productoras locales que dejan de pagar tributos a los nobles locales y pasan a pagar tributos a la corona, que está más alejada. Y se empieza a establecer de a poquito una relación entre un poder centralizado y jurisdicciones más lejanas en las que estas jurisdicciones se autoorganizan como mejor les parece, pero tienen una limitante en la figura del monarca, a quien le tienen que pagar tributos, ¿sí? A cambio de seguridad, a cambio de asegurar la propiedad, la vida. Y entonces les había contado la vez pasada que en esta lógica lo que empieza a hacer el monarca es eh, permitir a las jurisdicciones locales la creación de parlamentos locales. ¿Qué son esos parlamentos locales? Son los órganos de gobierno de las burguesías locales. Yo digo burguesías, pero en la época no se consideraban, ni históricamente decimos burguesías. Vamos a llamarlos clase aristocrática. Porque, ¿qué son? Son eh, grandes burgueses que para pertenecer al poder, por pertenecer al poder, estoy hablando de una cuestión más bien eh, no material, sino ideal. Pertenecer significa ser considerado por parte de la monarquía, ser invitado, estar en los órganos de gobierno, aparecer en las negociaciones, ¿entienden? ¿Y cómo se pertenecía? Bueno, se compraban los títulos nobiliarios y ese era un símbolo de pertenencia. La monarquía era vista como la autoridad del órgano de gobierno y pertenecer al poder o a la élite de poder o a los círculos de poder implicaba para la burguesía comprar los títulos. Y esta es la famosa clase aristocrática, ¿sí?
en los términos de Platón, aristocracia es el gobierno de los mejores. Se confunde un poco la idea de aristocracia con la idea de oligarquía, que es el gobierno de los ricos. Pero bueno, eso es un tema filosófico que no tenemos que trabajar acá. Y bueno, estuve chusmeando qué tipos de parlamentos se crearon. Ah, no les dije los años. Todo esto que estoy mencionando lo ubicamos entre los años 1000, 1100 al 1400, 1500, ¿sí? La vez pasada. ¿Por qué? Porque dijimos que los primeros reinos se crearon más o menos en el año 1000, ¿sí? Que a partir de que se crean, empiezan todos estos procesos de desplazamientos de población, de guerras, de nuevas gobernabilidades, de creación de ciudades. Les conté de la peste negra, ¿sí? Que mató un tercio de la población europea, eso generó una retracción, y también les conté la vez pasada de que vuelve después de la peste negra, más o menos hasta el año 1450, coincide, no lo dije la vez pasada, con el fin de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, vuelve un periodo de expansión que es el periodo del Renacimiento, que lleva, que nos lleva a partir del Renacimiento, la creación de la imprenta, el descubrimiento de América y el repliegue del Imperio Otomano en la parte oeste del continente europeo, me metí todo, pero todo este boom, bueno, genera cambios muy profundos. Y empiezan a haber un montón de rebeliones y pequeñas casi revoluciones, y el primer gran acontecimiento triunfante es el de la Revolución Inglesa, que es donde nace la filosofía liberal. Uno de los grandes autores intelectuales de este periodo es John Locke, como triunfador en su racionalidad, en su raciocinio, en sus ensayos, como triunfante, como ideología triunfante del periodo revolucionario. ¿Sí? ¿Cuáles son, Agustín? Esto para Agustín, no para que tomen nota, pero me preguntaste y me quedé mal que no te dije. Y después te paso ¿cómo se llama? Los apuntes. Dale, no hay problema, profe. Igual porque me gustaba a mí, ¿eh? A mí me encantan estas cosas. Me fui primero a mi libro de historia. Este es mi libro de historia de base, que está en francés, les cuento para que sepan. Se llama Una historia popular de Francia, pero al principio es la historia un poco de Europa. Nunca lo pasé como bibliografía, pues está en francés y es imposible, pero bueno, va, imposible. No sé si alguien lee francés. Pero en una página encontré la creación de un parlamento que es el Parlamento de Toulouse, 1444, lo tiro así como dato, ¿no? Y ahí tengo anotado, se crean parlamentos para la burguesía local con la que se establece una alianza entre el monarca y las burguesías. Pero después, en el libro, la verdad que no encontré más creaciones específicas de parlamentos, me fui a chusmear por otros apuntes, me encontré de todo. Bueno, hay un montón de parlamentos creados en el periodo revolucionario. También porque es importante la creación de los parlamentos. No son parlamentos como los conocemos hoy. Voy a callar acá una tal Carolina Montenegro. Esperen. Esperen a ver si puedo apagar este ruido. No, no puedo. Ahí está. ¡Ay, qué alegría! Eh, Son parlamentos que no son como los conocemos hoy. Los parlamentos tal cual los conocemos hoy, el primero, el primero es en la Revolución Francesa, si quieren. Tomen nota. 20 de junio de 1789. Ese es el primer parlamento tal cual conocemos hoy. ¿Por qué? Porque es un parlamento de iguales. Lo digo ahora, lo voy a mencionar más adelante, otra clase, alguna otra clase. ¿Qué significa un parlamento de iguales? Un parlamento en el que cada persona que habita el parlamento tiene un solo voto. Eso es una creación moderna. Todos los parlamentos anteriores no tienen esta característica. Son parlamentos que representan a sectores puntuales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Tenían que representar a todos? Vamos a decir que no, porque no todas las personas son consideradas sujetos de derecho.
Entonces no tiene razón de ser que los parlamentos representen a todos. Los únicos que son considerados dentro del imaginario son aquellos que participan activamente de la política y son propietarios. El resto de las personas mortales son, voy a decirlo sin ningún tipo de moralidad, cuerpos desechables, para que se entienda. Son siervos, son esclavos, no son considerados sujetos de derecho. Entonces, como no son considerados sujetos de derechos, tampoco participan de la creación de las instituciones, ni teórica ni materialmente. ¿Comprenden? Entonces no tenía razón de ser pensar un parlamento que representase a todos. No hay un todos, ni todas, ni todes. De hecho, podríamos pensar incluso que es un problema para la política la aparición de toda la humanidad como sujetos de derecho, porque son sujetos de derechos sin poder acceder a esos derechos, lo cual es un problema que todavía no se resolvió. Y como va el mundo, no va en vías de resolución. Eh, bueno, estos parlamentos, les decía, empiezan a ser habitados por la aristocracia. Son nobles con títulos comprados. Eh, otra vez este ruido. Ahí está. Le encontré el golpe justo. No, creo que hay que cambiar la computadora, pero no sé cómo voy a hacer. Dejémosla ahí. Eh, títulos comprados. ¿Qué significa? Nobles que compran títulos para pertenecer. Durante un tiempo son invitados, pero cuando empieza a haber una rivalidad mucho más, pero no me deja concentrar esto. No va, lo voy a tener que arreglar. Ay, Dios. Voy a dar un golpe seco, espérenme. No, puede ser que rompa la computadora. No va. ¿Ustedes lo escuchan? No sé. No, no se escucha. Ah, soy yo entonces, está bien. Sí. Eh, Les decía, cuando empieza a haber mucha rivalidad entre la burguesía que pretende ejercer sus propios derechos y una nobleza que siente que sus privilegios están en decadencia, se va a empezar a hacer una distinción entre los nobles que son nobles de sangre y los nobles que compraron el título. Nobles como una segunda calidad, ¿comprenden? Lo estoy diciendo muy burdamente, pero para que entiendan la idea. ¿Y por qué son importantes, decía, más allá de esta distinción y quiénes los habitan? Porque fueron desde este parlamento, en estos parlamentos se empezó a crear lo que podemos nosotros hoy entender como la actividad política propiamente dicha. Es decir, las grandes disputas finalizaban en guerras. Siempre fue así. De hecho, hasta el día de hoy podríamos pensar que cuando llegan momentos en donde no hay ningún tipo de acuerdo, lo que subyace es la guerra, ¿sí? El momento del enfrentamiento. Pero si no es la guerra la forma en que la política se conduce, bueno, hay pactos, hay tratados, hay legislación y hay imposición también de esa legislación y también hay muchas negociaciones, ¿correcto? Sobre todo cuando las partes contendientes tienen cosas para dar y para recibir. En estos parlamentos se desarrollaba la actividad política que tenía que ver primero con tareas judiciales, pero también al agruparse las personalidades políticas más importantes las diferencias de las diferentes ciudades en esos parlamentos, ahí se reagrupaban para qué cosa. Primero, para ejercer algún tipo de legislación y autonomía local, por un lado, sobre cuestiones locales, a las que el monarca o la capital central no tiene, digamos, ningún tipo de conexión o direccionamiento ni llegada, pero también de esos parlamentos se empieza a ejercer una especie de control, o yo voy a decir control de constitucionalidad. Más que nada, una especie de freno al poder de la monarquía absoluta. Es decir,
cuando la monarquía absoluta empieza a imponer tributos que las comunidades locales consideran excesivas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a decir desde los parlamentos que no van a cumplir con esa legislación. ¿Comprenden? Es una especie de lo que hoy podríamos pensar, una especie de control de constitucionalidad político, en realidad siempre lo es, por parte de las asambleas locales, y se empieza de alguna manera a establecer el discurso o la narrativa, ¿sí?, de una ciudad en contra de un poder externo que impone tributos excesivos que los consideran no apropiados. Entonces, si bien al principio hay una alianza entre la monarquía y las burguesías locales, la aristocracia o las personalidades importantes de las diferentes ciudades del reino, cuando la alianza entre la monarquía y las burguesías ya deja de tener sentido, aparece el momento de la batalla. La alianza es entre 1350 y el 1600. Y a partir del 1600 comienzan las peleas, ¿entienden? Que van a ser las grandes revoluciones, en donde la burguesía ya no ve a la monarquía como alguien que le protege de sus intereses, sino que los ve más bien como una especie de impedimento ¿a qué? A la expansión de la acumulación de riqueza, a la expansión de la acumulación de capital, de cuerpos, de esclavos, ¿sí?, de territorios. ¿Por qué? Porque la monarquía cobraba impuestos altos para engrandecer a la propia monarquía, que la consideraba como el propio Estado. Había una asociación directa entre el Estado y la monarquía. Entonces, pagar altos tributos a la monarca, en lo que llamábamos, o en lo que los teóricos, los primeros teóricos economicistas, eh, desarrollaron como la escuela mercantilista dentro del pensamiento económico, pagar impuestos a la monarca era engrandecer el Estado. Pero para la burguesía en algún momento esto dejó de ser un beneficio. ¿Comprenden? Hay otra escuela importante, no sé si la mencionamos la vez pasada, que es la escuela fisiócrata. ¿La escucharon sentir alguna vez en economía? Malena dice que sí, Gonzalo dice que no. La escuela fisiócrata, bueno, pues las caras me sirven, pero si no, no sé si están escuchando. La escuela fisiócrata es la escuela económica que considera o que batalla, por alguna manera, vamos a decir, por la libertad del grano, que los precios de los granos se ajusten en función de oferta y demanda en algún punto en el que el mercado lo va a corregir. Casi lo callo. En cambio, la escuela mercantilista considera que hay que recaudar mucho para la corona. No hay que olvidarse. Che, yo estoy hablando mucho, ustedes si no entienden nada me dicen, pero lo digo para ustedes, porfa, avísenme cualquier cosa. No hay que olvidarse que la monarquía no es una monarquía que se desentiende del gobierno de su población. Las monarquías y los gobiernos locales, creo que lo dijimos la vez pasada, pero lo vuelvo a mencionar, tienen que gobernar territorios, vamos a llamar, calientes. ¿Por qué? Porque todo el periodo que va entre 1450 y 1600 es un periodo de reapropiación de la tierra, ¿saben? Esto es muy importante porque es el momento previo a las revoluciones también, si estamos acá parados. ¿Qué significa reapropiación de la tierra? Todas las tierras que eran comunales, que pertenecían a Dios, cuando Dios empieza a perder legitimidad, vimos el proceso de el calvinismo, el luteranismo, el protestantismo, las guerras de religiones, la pérdida de la palabra de Dios, la posibilidad de pensar por uno mismo, el ascenso de la racionalidad. Todo eso hace decaer el arma fundamental de la iglesia, que es la palabra, ¿correcto? Su discurso, la narrativa, la verdad. ¿Y esto qué generó? Bueno, generó que todas esas tierras que pertenecían automáticamente a Dios empiezan a ser reapropiadas. Entonces, todo el periodo previo a las revoluciones es un periodo donde la burguesía se apropia de la tierra que era de Dios y la parcela. Y ahí empezamos a configurar el territorio tal cual lo conocemos hoy. Todo alambrado. No sé si alambrado, parcelado,
pero todo directamente identificado como propiedad privada. Nace también, materialmente hablando, el concepto de propiedad individual, que es la propiedad que de alguna manera defienden las constituciones modernas. No tenemos la concepción de lo que podemos llamar propiedad comunitaria, por ejemplo. No sé, por propiedad comunitaria ustedes van a Jujuy y se encuentran a las comunidades que son todas dueñas de una propiedad. ¿Conocen esa dinámica o escucharon sentir? Tal vez sí, ¿no? Nuestra concepción de propiedad es el concepto de propiedad privada que pertenece a una sola persona, no a un grupo, a una sola persona que puede ser, bueno, inventamos la de la jurídica, física o jurídica. Ahora se dice humana, humana o jurídica. Cuando estudié era física. Eh, cambió. Eh, y bueno, les decía, el proceso de reapropiación de la tierra, ¿qué generó? Generó desplazamientos. Estos desplazamientos hicieron que toda la gente se agrupara en torno de ciudades capital importantes, donde son ciudades fabriles, anillos conurbanísticos, y él les decía, el monarca tiene que gobernar todos esos territorios, no los puede dejar y que libremente se autogobiernen, porque, bueno, es una guerra, una batalla por los recursos, por los alimentos, por los bienes escasos, ¿sí? Eso era un poco lo que hablaba Hobbes, ¿no? Lo que hablaba De una guerra de todos contra todos. Lo que bueno, hablaba. sí, claro. Bueno, ahora voy a meterme con esa. Ahora me meto con esa. Ahora me meto. Ahí me meto. Lo que iba a decir antes de eso, sí, es que eh, les decía, ¿por qué cobra tantos impuestos el monarca? De ahí venía. Ahora me meto con la de Hobbes. Porque sin el cobro de estos impuestos no puede, en la nueva dinámica comercial y económica, pagar por los bienes y servicios que necesita para organizar y gobernar esos territorios calientes. Es decir, tiene que crear caminos, tiene que tener talleres o espacios de almacenamiento de granos, crea grandes hospitales, abastece a las tropas y también tiene policía, tiene lo que ellos llaman, esperen que voy a sacar el chat que me están molestando, un segundo. Estoy cerrando todos los chats. Ahí está. Bueno, lo que ellos llaman policy, ustedes no sé si saben, pero policy, que son políticas públicas, nosotros acá policía lo entendemos como fuerzas del orden, pero los americanos y los ingleses cuando dicen policy son políticas públicas, que tienen que ver ya sea con las fuerzas del orden, la policía como conocemos nosotros, o también con políticas públicas para ordenar el espacio. Y para todo eso el monarca tiene que cobrar impuestos. Y al mismo tiempo, un buen gobierno es un gobierno que organiza bien el territorio. Es decir, el monarca para legitimar su poder no solo le alcanza con la palabra de Dios, sino que necesita gestionar bien. Y gestionar bien es, de alguna manera, cumplir con más o menos los intereses de los diferentes sectores sociales. Todo esto que ya existe, pero no existe bajo un gobierno ni republicano, ni menos democrático, sino que funciona todo bajo la idea de el gobierno en el que el monarca es el representante de Dios en la tierra. Y ahí me meto con la Revolución Inglesa. No terminé de decir toda la creación de los parlamentos porque se me va la clase, pero después, igual me encanta ese tema. Después te los paso aparte, Agustín, los apuntes que tengo. ¿Qué es lo que pasa en Inglaterra? Bueno, es el primer gran hecho revolucionario, les decía. El periodo de la Revolución Inglesa va a ir desde el 1600 hasta el 1688. 1688 es lo que llamamos la gloriosa revolución. ¿Escucharon sentir alguna vez?
la Revolución Inglesa, Sí, la Revolución Gloriosa. sí, sí, ellos lo llaman la gloriosa revolución. El año, digamos, es 1688. Van a leer o habrán leído no sé qué leyeron, pero en los manuales de Derecho Constitucional, cuando mencionan la gloriosa revolución, mencionan a esta revolución, cuando se lo dice así muy livianamente, se lo menciona como un proceso de pactos, que empezaron en el año 1215 con la Carta Magna de Juan Sin Tierra, como una especie de concesión de derechos, y se le menciona en los libros de Derecho Constitucional como un proceso de pactos que llevaron a concluir en lo que ellos llaman el derecho común, el common law, de un pacto entre el Parlamento y la monarquía. Bueno, nada de pactos, son puras guerras. Eh, Guerras sangrientas, ¿sí? Eh, Todo el periodo y toda la historia de la humanidad es una historia de guerras. Eh, ¿Cómo? La revolución, vamos a ubicarla vamos a decir que empieza más o menos en el 1603 y termina en 1688. Fueron casi el siglo entero de guerras, ¿sí? Y tienen el epicentro en el año 1649. No, mentira. Esperen. Esto lo tienen todo en el texto de Pizarello, que es el primero que les dejé, que empieza en la página 58. La Constitución inglesa, del fragor republicano a la monarquía parlamentarizada. Es todo el siglo, pero en el 1649 les decía tiene un epicentro porque le cortan la cabeza a un rey. En el 1688 lo que pasa técnicamente es que desplazan al monarca que está en el poder, pero no le cortan la cabeza, sino que de alguna manera le conceden una especie de jubilación anticipada, lo mandan a París y llaman a un monarca nuevo, este es el final, al que la burguesía le va a hacer firmar una especie de reconocimiento en donde el rey tiene que reconocer, esto es lo fundamental, el rey tiene que reconocer que está en el cargo, escuchen, no por voluntad divina, sino porque son los miembros del Parlamento los que lo pusieron ahí. ¿Entienden? O sea, ese sería el hecho revolucionario. ¿Y por qué les decía que empieza en el año 1603? Porque en el año 1603 cambia la dinastía en Inglaterra y el rey que asume, que se llama, estoy leyendo, Jacobo I, va a asumir el trono diciendo que los reyes se sientan en el trono de Dios. ¿Siguen? O sea, ¿cómo empieza el lío, vamos a decir? Empiezan con un rey diciendo que se sienta en el trono de Dios. ¿Y cómo termina? Termina con un tercer rey, un cuarto rey, que asume diciendo que lo hace por la voluntad del Parlamento, 1688. Y les agrego, en 1689, un intelectual que se llama John Locke, que escribe un ensayo que se llama Segundo ensayo sobre el gobierno civil, va a fundamentar y legitimar intelectualmente, a través de este ensayo, lo que nosotros vamos a entender como un gobierno en donde hay una especie de balance de poderes entre la monarquía y el parlamento, y donde el poder se va a ejercer en función de una especie de división funcional y no cuantitativa. ¿Qué significa? El monarca va a gobernar, porque de hecho lo hace,
y porque es el que está a cargo de una administración, pero no es el que va a legislar, sobre todo en las materias más importantes, sino que quien va a legislar en materias más importantes va a ser el Parlamento. ¿Y cuáles son las materias, comillas, más importantes, cierro comillas? Los tributos. Es decir, ¿cuál es el motivo fundamental por el cual se produce la revolución? Bueno, por el cobro excesivo de impuestos, por la prisión de manera arbitraria que los monarcas imponen a aquellos que no pagan tributos, por la confiscación de tierras por parte del monarca como un acto totalmente abusivo, ¿sí? Volviendo para atrás, todos los parlamentos del antiguo régimen de todo el continente europeo que existían y que imponían un límite al poder, el límite siempre orbitaba en torno a los tributos. Era porque el rey imponía impuestos excesivos y los parlamentos locales decían, no, este impuesto no lo vamos a considerar. Y se generaba un enfrentamiento. Siempre fue lo mismo, un enfrentamiento entre aquel que quiere cobrar los impuestos y aquellos poderosos que no lo quieren pagar. Y este es un conflicto que lo ven hasta el día de hoy. Massa, ustedes vieron la semana pasada, o la anterior, no, ya no sé cuál, después de la devaluación, impuso un tributo y los que tienen que pagar el tributo dicen no vamos a pagar el tributo. Esta es una tensión natural propia de toda la historia de la humanidad. Así que les diría que es casi natural que esto ocurra. Por eso, o termina en una concesión, un pacto, una negociación, o termina en una guerra, un enfrentamiento. ¿Entienden esta dinámica? Estas dinámicas que se generaron en ese periodo se van a mantener siempre. Esto va a ser siempre así. Me acuerdo incluso cuando Macri asume, bueno, no sé si no se acuerdan, pero en el 2016 hace un acto en el campo y dice, para mí fue esto muy, no revelador, pero cristalizaba mucho lo que pasaba. Macri dice en un acto que hace en el campo, bueno, y ahora vamos a pagar los impuestos con alegría, porque somos nosotros, dice, de alguna manera, diciendo, somos el poder el que va a establecer los impuestos. Después, claramente no fue así, porque hay una clara separación entre el ejercicio de poder político y el ejercicio de poder económico, que van de la mano, que se separan. Eh, Claro, ¿cómo empieza el conflicto? El conflicto empieza en un momento en que, como que en Inglaterra, la burguesía está muy, vamos a llamar, empoderada. Por burguesía me refiero, no piensen automáticamente a burgueses que no ostentan títulos nobiliarios. Estamos hablando de aristocracia, de nobleza, pero más allá del título que le pongamos, estamos hablando de actores económicos y políticos importantes que gobiernan importantes porciones de territorio y de producción y que sostienen al reino, ¿sí? Que proveen a las tropas, que cosechan granos, que tienen gente a disposición, que tienen esclavos, ¿siguen este razonamiento? Y que entonces son aquellos que sostienen el reino pagando impuestos y que pueden no pagarlos. En Inglaterra, en el año 1600, más o menos que el territorio está todo distribuido entre grandes propietarios, grandes nobles, y circulan, de alguna manera, circulan discursos en los que se manifiesta, se advierte una disconformidad con el gobierno del monarca. Es decir, entre los sectores más acomodados de la sociedad, hay mucho malestar con la monarquía absoluta, ¿sí? Son muchos los motivos. El más importante, los tributos excesivos. Pero son muchos los motivos, como lo mencionaba antes. Y como no... esperen que pongo... El texto que les dejé para leer empieza hablando de Hobbes. No sé si vos, Malena, me lo mencionaste por eso porque lo leíste o porque te sonó. Pero sí, pues tal vez dijiste, me acordé de Hobbes porque Hobbes es importante. De hecho, es muy importante.
Em, el texto que les traje de Foucault empieza hablando de Hobbes. Hobbes es un autor que va a escribir más o menos hacia a 1625, 1630, no me acuerdo exactamente de qué año es a ver, 1640, acá está, mira, más o menos. No sé de qué año es el Leviatán, si lo buscan me dicen. Leviatán es la gran obra del autor, ¿no? Es un autor que va a escribir en el medio del conflicto de la Revolución Inglesa. La gran obra se llama, o la llamamos, el Leviatán, ¿sí? Pero el título completo es El Leviatán o Estado de Naturaleza en el que se encuentra la sociedad inglesa en este momento. Es decir, el estado de situación del reino. ¿Y cómo advierte Hobbes que está el reino y la población del reino? Bueno, Hobbes dice que están todos peleados contra todos, en una especie de lo que podríamos llamar, si le voy a robar un concepto a otro autor, 1651, gracias Priscila, 1651. Sí, está bien, ahí es el epicentro, porque yo les dije en 1649 le cortan la cabeza al monarca. Eh, Ay, me perdí con 1651. Decía, una situación, sí, ya está, de empate hegemónico. ¿Qué significa empate hegemónico? Este es un término de autor que no sé si escucharon alguna vez, que se llama Antonio Gramsci, muy posterior, hablando de otra cosa, pero le robamos el concepto. Un empate entre la monarquía y los sectores acomodados que le disputan el poder a la monarquía absoluta, ¿sí? En donde las instituciones son las instituciones feudales, pero el modo de producción es el modo de producción capitalista, y en el cual las leyes vigentes no son las leyes que nosotros conocemos hoy, como vamos a llamar las del artículo 14 de la Constitución. Libertad de circular, libertad de comerciar, libertad de acumular, libertad de profesar cada uno su propio culto, libertad de imprenta, todas esas libertades que nosotros llamamos como libertades negativas que tienen que ver con el liberalismo, no eran en ese momento la regla, sino que eso era lo nuevo, eso era lo revolucionario que iba a venir. ¿Y cuáles eran las instituciones? Eran las instituciones feudales, ¿sí? Que son las que sostienen el gobierno del monarca. Y Hobbes, Foucault lo cita, dice, en ese momento empieza a explicar, Foucault de Hobbes, que explica cómo se van creando nuevos estados. Y dice, bueno, ¿cómo se crean nuevos estados? Bueno, los estados se crean por anexión o por conquista, y dice, cuando hay anexión o cuando hay conquista, estoy sintetizando, ahí no hay un empate hegemónico, ahí hay uno que impone el orden a otro que no puede, digamos, resistir. Y lo que está ocurriendo en Inglaterra es que las fuerzas entre las opciones monárquicas y las fuerzas que están en contra del absolutismo monárquico, que es católico, casi están en una igualdad de condiciones. Por eso Hobbes va a hablar de que puede haber guerras, pero la peor de todas las guerras, y así lo llama él, es la guerra de todos contra todos. Y dice, el estado de la naturaleza en el que se encuentra la sociedad inglesa es un estado en el que, o una de situación, en el que hay mucha enemistad por empate. Es decir, no hay una gran desigualdad, sino que hay mucha igualdad. ¿En qué sentido? Igualdad de fuerzas contendientes. Y lo que está advirtiendo Hobbes y le está diciendo al monarca, tampoco es que Hobbes es tan lúcido en este momento, son las cosas que están pasando. Es que si el monarca de alguna manera no logra asegurar la gobernabilidad, todo va a volar por los aires. No lo dice con estas palabras, pero pienso que si estuviese acá entre nosotros lo diría así.
Eh, Hobbes es conocido dentro de la teoría política, lo digo para que sepan, porque es el primer autor que introduce el elemento guerra como subyacente y también el que le da la centralidad fundamental al concepto de Estado, encabezado por el monarca. Y también Hobbes va a ser el que introduzca una concepción que va a quedar vigente para siempre, esto es algo con lo cual Locke no se opuso, sino que quedó para siempre vigente, que fue la concepción de la idea de individuo. A partir de esta obra fundamental, el Leviatán, Hobbes va a dejar sentada la idea que sigue vigente de que nosotros no somos súbditos de Dios, sino que somos individuos que tenemos la capacidad de autogobernarnos, ¿sí? Esta es una idea, pero que está vigente como idea, podríamos desecharla, pero sigue vigente por lo menos dentro de lo que sería el derecho constitucional, que es la base fundamental de nuestro orden, que somos individuos que tenemos la capacidad de autogobernarnos y que como tenemos esa capacidad, preferimos delegarla en una entidad soberana superior que creamos nosotros mismos porque lo consideramos más conveniente. Esa entidad es el Parlamento, es la Constitución, y lo que precedería esa Constitución es el pacto o el contrato social o el pacto de sujeción. Esa idea es la que van a hacer con Hobbes en la mitad de la revolución. Y Locke no va a estar opuesto a esta idea, sino que la va a engrandecer y desarrollar más. ¿Sí? ¿Por qué a Hobbes se le ocurre esta idea? Bueno, porque el territorio era un polvorín. ¿Por qué? Porque había mucha igualdad y mucha enemistad entre la burguesía y el monarca, o entre los grandes nobles representados en el Parlamento y el monarca, y al mismo tiempo, escuchen, esta enemistad generaba también que otras voces, voy a meter otro concepto, espero que lo agarren, otras voces que no son ni la gran burguesía o aristocracia, ni la monarquía absoluta, también hagan valer sus derechos. ¿Por qué? Porque en momentos de conflictividad, otros también empiezan a alzar la voz. Me estoy refiriendo a otros actores que son... Esperen que voy a pegar un golpe a ver si se calla esto, ¿eh? Sí. Ya descubrí cómo funciona. Ustedes, para mí, tengo que dejar correr el cooler mucho tiempo y después de mucho tiempo le pego un golpe fuerte y termina. Pero si empieza a andar el cooler y le pego al toque, no. Ya le agarré la mano. Ustedes no lo escuchan, pero no saben, para mí es insoportable. Mm. Me distrae. Me distraigo solo. ¿Qué corno estaba diciendo? Ah, sí, lo de otras voces. Y hay otros actores que son sectores, escuchen, sectores populares, em, que no son ni aristocracia ni burguesía, vamos a llamar clase trabajadora, que lo único que tiene son sus manos para trabajar, que en momentos de conflictividad también van a alzar la voz y que también se van a empezar a oponer y quejar. Pizarello en el texto lo menciona, son los levelers y los diggers, entre otros grupos. Los levelers viene de la palabra level, que es nivel. ¿Vieron cuando juegan al Pac-Lan? Yo juego al Pac-Lan, al Wonder Boy, que pasás de nivel, o al Pac-Man, level 1, level 2. No sé si siguen habiendo, en los juegos ahora no hay, en los jueguitos, en los videojuegos no hay. Bueno, level viene de nivel, siguiente nivel, y leveler son los niveladores. ¿Por qué? Porque peleaban por nivelar en cuanto a la igualdad de posesiones y, y ante Dios a todas las personas. ¿Mm? Entonces, bueno, son un grupo que también se manifiesta. Eh, Retomo, no sé cómo llegué hasta acá. Hobbes advierte que si no cambia la estrategia del monarca,
va a sucumbir todo el orden y van a entrar en la peor guerra. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque advierte Hobbes que hay muchos discursos, escuchen lo que voy a decir ahora, contrarios al discurso de la soberanía. ¿Cuál es el discurso de la soberanía? Es el discurso del rey. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, el rey es el que establece el orden, el que establece la verdad y el que dice cómo son las cosas. Y ese un poco es el rol del Estado o del gobierno a cargo del Estado. ¿Cómo se cristalizaría esto hoy? Bueno, no sé si escucharon hablar de esta concepción de la ciencia política, que es la agenda. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de la agenda? ¿Quién fija la agenda? Si la agenda la fija A, la fija B, la fija C, si la fijan los medios, si la fija la sociedad, si la fija el gobierno. Bueno, el establecimiento de la agenda es decir, de qué se habla, de qué no se habla. El monarca es el que tiene la agenda, que es el poder, ¿sí? ¿Qué es el discurso de la soberanía? ¿Y qué es lo que le dice Hobbes al monarca? Bueno, estoy advirtiendo, le dice Hobbes, de alguna manera, que hay muchos discursos contrarios al del soberano, discursos de oposición que están teniendo mucha efectividad en un montón de sectores de la población y que están diciendo que el orden podría establecerse de otra forma, ¿sí? Y si dejamos correr tantos discursos contrarios al discurso del rey, la guerra de todos contra todos puede ser posible. Y es ahí, en ese contexto, que va a escribir el Leviatán, que es una especie de nueva forma de legitimar el poder, no a partir de esta idea de que el monarca asume bajo el gobierno, se sienta en el trono de Dios, sino la idea de un pacto de sujeción en la que el monarca estaría en el gobierno, gobernando, pero a través de la construcción soberana que va de abajo hacia arriba. Y de ahí surge esta famosa tapa del Leviatán, que no sé si la conocen, mientras están hablando conmigo, si quieren pueden buscarla, si yo no la pongo, que es la tapa del Leviatán, está conformado por un montón de individuos, ¿sí? Que sostienen pues, de un lado a la espada y del otro lado una Biblia, no sé qué elemento religioso, pero básicamente que conforman el poder tal cual se concebía en esa época, que es la verdad y la fuerza, pero de abajo hacia arriba, una construcción de individuos que establecen una soberanía y no como súbditos que se dejan gobernar de arriba hacia abajo. ¿Comprenden? Este pacto de sujeción, que nace como idea, es después lo que la revolución va a materializar y se va a terminar firmando al final. Ahora bien, la guerra es el punto de partida, la guerra como posibilidad. Las páginas más ricas del texto de Foucault empiezan en la página 96. Se los digo por si después lo leen, es súper rico el texto. Eh, ¿Y qué es lo que dice el autor acá, Foucault, que dice que Hobbes oía en ese momento? Bueno, les voy a contar una historia. Inglaterra estaba gobernada por una monarquía que ejercía su poder desde lo que es la Normandía, que es la parte norte de Francia. O sea, esa, ese territorio, el norte de la Normandía y la Bretaña, que son las partes norte del Reino de Francia, durante muchos años estuvieron en disputa con Inglaterra. ¿Sí? Y en el año 1066, les voy a compartir, ¿me permiten? Les comparto una imagen. Eh, no sé dónde la tengo. A ver, espérenme, ¿eh? Compartir. La voy a buscar. Ah, esperen, esperen, tengo que abrir un segundo, ¿eh? Esperen. Ahí está. Ahí está. Un segundo.
Así, ahí va. Pacto anti-normando. No, esperen un segundo que lo busco. Se llama, sí, argumentum nor- normal. A ver si sale así. ¿Por qué corno no lo busqué antes, no? Vamos a poner anti-normando. A ver. Esto me pasa por no preparar la clase. Está mal. ¿Lo puse bien? Sí. No me sale. No me sale. No me sale. Mm, Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a mandar una foto por WhatsApp. Tal vez pierda la imagen. ¿Dónde estamos nosotros? Acá, acá. Les mando esta foto, ¿sí? Ahí está. ¿Sigo en pantalla o no? Bueno, eso es lo que me iba a pasar. Esperen que tengo que volver a poner la pantalla. Ah, stop. Y tengo que volver a recuperar la imagen. Un segundo. Aguántenme. Espérenme. Droid Cam. Ahí está. No. Ah, a ver. Ahí está. 22. Ahí volví. Un segundo. Ahí va. Ahí estoy. Bueno, ¿vieron esa foto que les mandé? Eh, en el año 1066 hay una batalla muy importante entre los sajones. Los sajones son como los populares, el pueblo inglés. Hay muchos pueblos en Inglaterra. Hay sajones, hay bretones, hay galeses, ¿sí? Celtas, eh, un poco todo. Pero los sajones son los más populares y la mayoría. En el año 1066, un rey que es normando, que les decía es el norte de Francia, gana una batalla, que es la batalla de Hastings, y se anexa el territorio de Inglaterra bajo su control, ¿sí? Y a partir de ese momento, todos los reyes, mismo por ejemplo Juan Sin Tierra del año 1215, y su hermano, que creo que se llama el que es, ¿cómo se llama que es el Corazón de León? Enrique Corazón de León, Carlos Corazón de León, el hermano de Juan. Bueno, no importa si lo conocen. Todos ejercen el trono desde la Normandía. Eh, en el cuadro que les mandé, lo que se ve arriba de todo, si miran la imagen, Ricardo, ay, gracias, Ricardo Corazón de León, ahí está, es el hermano de Juan. Justo ayer hubo anécdota con, bueno, no importa. Si ven en la foto que les mandé, lo que se ve ahí arriba, arriba del cuadro de todo, que se ve ABC, el que está tirado, es el rey de los sajones, que se llama Harold, que pierde la batalla contra los normandos
Y en la foto central, al que se ve asumiendo un trono y lo están coronando, es Guillermo el Conquistador, ¿correcto? ¿Por qué menciono esto? Porque desde el año 1066 que se establece el, el derecho a ejercer el trono por derecho de conquista, que esto es lo que dice Hobbes, cómo se anexan los estados, se hace bajo este esquema a partir de este rey que asumió esa famosa batalla, después de esa famosa batalla. Y todos los reyes que asumían lo hacían por ese derecho de conquista. En el año 1603, como les conté antes, el rey que asume, que cambia la dinastía, que se llama Jacobo I, que va a gobernar hasta 1625, dice que los reyes se sientan en el trono de Dios, bajo el mismo esquema por el cual lo habían hecho todos los reyes anteriores, ¿correcto? Pero este cuadro que estoy mostrando acá es un cuadro que empieza a circular más o menos en el año 1625, que es un cuadro que circula como una especie, como si fuese hoy, un contraargumento en el que se empieza a decir que el rey que asumió en ese entonces no asumió por derecho de conquista, sino que asumió aceptando las leyes de Inglaterra o Britania. Si ven la foto, la señora Britania está a la derecha y es la que está entregando las leyes a Guillermo. Y Guillermo las está aceptando, no sé si ustedes ahí lo ven. ¿Y por qué hacen circular este cuadro? Porque acá lo que están queriendo simbolizar en el periodo previo a la Revolución es que el rey que está ejerciendo el trono no lo está, no debería hacerlo por derecho de conquista, sino que tiene que hacerlo bajo las leyes que están antes que él asumiera el trono. ¿Y esas leyes, qué leyes son? Son las leyes de Britania, que son las leyes de Inglaterra, de Gran Bretaña. ¿Y cuáles son? Las del derecho común, que son las de quienes están antes de los monarcas, que son populares. De ahí viene el famoso derecho común o common law, que es un límite al poder monárquico o al poder estatal. Este cuadro no es un cuadro, no es un cuadro que circula en ese entonces como una especie de discurso contrario al de la soberanía. ¿Y por qué circula? Bueno, para crear una nueva narrativa contraria a la narrativa oficial. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Esa es la idea del cuadro. ¿Qué es lo que dicen también? Esto es súper interesante. ¿Qué es lo que dicen aquellos que están en contra del monarca y que son los que van a impulsar la revolución? Dicen que el, el que asumió, en aquel entonces, asumió y a partir de que asumió el trono, empezó a ejercer su poder de manera abusiva. Es decir, primero aceptó las leyes de Gran Bretaña y una vez en el trono empezó un proceso de despojos y confiscaciones y de abuso de poder. Eso es lo que se empezó a establecer como narrativa. Y que entonces deberíamos limitar su poder porque eso no fue lo pactado. Y también empiezan a decir, si nosotros hubiésemos querido, lo hubiésemos echado al monarca, pero nosotros aceptamos que ganó la batalla, aceptamos que ganó por derecho de conquista, pero no aceptamos que gobierne bajo sus leyes. Debe gobernar por las leyes que lo anteceden. Y hay otro elemento más. Toda la lengua oficial del Estado inglés, lo estoy llamando inglés, no sé si técnicamente está bien, era en francés. ¿Por qué? Porque los reyes normandos o desde la Normandía no se hablaba inglés, se hablaba francés. Entonces, el lenguaje del Estado era en francés. Y esto, para aquellos que se tienen que defender de los abusos del Estado, además de que el Estado es o la monarquía con el control del Estado es abusiva en sus confiscaciones, en sus tributos, en sus encarcelamientos, en sus detenciones arbitrarias, además de todo eso, además lo hace en una lengua que no es la propia.
Entonces empiezan a hablar de que no solamente hay un abuso de poder, sino que también hay lo que ellos llaman un padecimiento lingüístico. Es decir, no nos podemos defender en una lengua que no es la propia. Entonces, ¿qué es lo que empieza a circular como con fuerza? Empiezan a circular narrativas que dicen, tenemos que tener un derecho que sea el derecho común, el de los comunes, que sea popular, que sea en nuestra propia lengua y que se reconozca como aquel que interpreta mejor nuestras costumbres, nuestras memorias, nuestra historia, ¿sí? Entonces el derecho empieza a ser como una especie de bandera de lucha frente a el poder arbitrario de la monarquía. Esta es la narrativa que le permite a que a la burguesía, que es protestante, no es católica ni absolutista, a conseguir el apoyo de quién? De todos aquellos otros sectores que no estaban con el interés de la burguesía, pero sí en contra de esta monarquía absoluta que imponía su poder de manera arbitraria. ¿Entienden? Es decir, que lo que pasa durante la revolución es que se empieza a crear toda esta narrativa en la cual un montón de personas se van a empezar a sentir identificadas, ¿sí? Y que van a poder establecer como bandera de lucha las banderas de la libertad frente al abuso arbitrario del poder. Y la libertad no es una libertad que representa únicamente las libertades liberales del poder burgués, sino que representa las libertades individuales de todos aquellos que se sienten oprimidos por el monarca. Y esto es lo que permitió que a partir del 1625 en adelante se pudiese aglutinar un montón de población conformando un ejército, que va a ser el ejército que va a encabezar las luchas contra la monarquía absoluta y católica de el rey que va a suceder a Jacobo, que es Carlos I. Carlos I va a gobernar entre 1625 y 1649 y es aquel a que le van a cortar la cabeza y este va a ser el hecho revolucionario en sí. A partir de acá, de 1649, o sea, previo a 1649 va a pasar de todo. Van a haber procesos judiciales en donde empieza a aparecer la idea del common law como un freno al derecho del monarca. Hay un famoso caso que es el caso del juez Cook, no sé si escucharon sentir alguna vez. Cook es un diputado, pero que también es juez es un diputado del Parlamento, que tiene que intervenir en un caso judicial, y al intervenir el caso judicial, ¿lo escucharon sentir o jamás lo escucharon sentir? Es el antecedente de Marbury versus Madison. Hay un médico que ejerce la medicina, vamos a decir, de manera ilegal. ¿Por qué? Porque no está matriculado en el Real Colegio de Médicos de Londres. El Colegio de Médicos de Londres le impone una multa. Una parte de la multa es recaudada por el propio colegio, ¿sí? Y entonces, ¿qué considera el juez? Es el caso del año 1625. El juez va a decir, nadie puede ser juez y parte en un proceso. Y el colegio está siendo juez y parte. ¿Por qué? Porque impone la multa y recibe una parte de la multa. Y ahí, en el establecimiento, de alguna manera, en el argumento del fallo, lo importante que es que existen leyes del reino que son previas a la monarquía absoluta. Y son leyes con las que todos tienen que cumplir. ¿De dónde surgen estas leyes? Del common law, del derecho común. Y ahí es un argumento más que se empieza a establecer como bandera, como les decía antes. En el año 1649 le cortan la cabeza a Carlos y se va a producir un enfrentamiento entre sectores medios y un liderazgo de un líder militar que se llama Cromwell, que va a organizar ejércitos contrarios a la monarquía absoluta y va a ganar una sucesión de batallas que van a permitir, de alguna manera, desplazar temporalmente a la monarquía y ejercer el poder en Inglaterra en un periodo que ahí Pizarro lo cuenta, es un periodo que no es monárquico, sino republicano. Y va a ser el único periodo de la historia de Inglaterra en el que Inglaterra va a tener una constitución escrita.
es una especie de reglamento de gobierno, lo tienen en la página 62 de Pisarello. Lo llaman Instrument of Government, instrumento de gobierno, que es una especie de constitución escrita que va a recoger algunas de las demandas de los sectores populares, pero por sobre todo, todas las prerrogativas de la aristocracia. ¿Cuáles son? Bueno, son el freno a la creación de tributos de manera excesiva, el habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Bueno, ya saben lo que es el habeas corpus, pero esto es para impedir las detenciones ilegales de aquellos que son presos políticos por parte de la monarquía absoluta, no pagan impuestos, no pagan, o un límite a la confiscación de tierras, todo lo que tiene que ver más que nada con las libertades, no tanto con las igualdades que exigían los sectores populares. Son 6 y 20, me parece que corto acá, retomo a partir de acá la vez que viene, y desde acá les dejo textos, hablo la vez que viene sobre el final de este periodo y después sobre la independencia de Estados Unidos, que no sé cuándo es la próxima clase, pero después les aviso. Pero estoy cansado y me tengo que ir a la Facultad de Derecho a dar otra clase y me voy a quedar sin voz. ¿Estamos con esto? Perfecto. Muy buena la clase. Gracias. Nos, nos vemos la vez que viene. Después les dejo info, material, la clase, todo. Les aviso antes, perdón que me olvidé. Perfecto, profe. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chao, chao. Semana.